Bueno, pero ya es momento de volver al presente. Y está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en el día de hoy. Oiga, 31 de octubre, se acaba otro mes. Y mañana arranca el mes de la patria. Oiga, va a quedar bonito el área del municipio. El Palacio Demetrio H. Brito. Que se vayan a ver, porque es un espectáculo hermoso, cómo queda prendido esta noche. Esta noche lo van a prender, para iniciar el arranque del día de la patria. Entiendo que lo van a prender como a las 12, ¿no? Deberían. Bueno, primero de enero, pero de noviembre arranca el mes de la patria. Oiga, ahora que usted estaba hablando de Lutero, usted sabe que Martín Lutero es una de las personalidades más fascinantes de la historia mundial. El psicólogo, psiquiatra y una de las grandes mentes de Alemania, Fromm, en su libro Miedo a la libertad, tiene un análisis psiquiátrico de Martín Lutero y de cómo él llegó a eso y sus miedos y sus verdades y sus falacias. Que es un hombre que genera mucha controversia, pero un hombre que marcó una situación importante en esto de la Iglesia católica. Y ahora que hablamos de Halloween, hay muchas discusiones acerca de si eso penetra, rompe nuestra identidad. En realidad, gran parte de las fiestas católicas que tenemos nosotros vienen del mundo pagano. No, la mayor parte de las vírgenes son lugares que eran sitios de peregrinación que la Iglesia Católica hizo propio. Santa Claus y la Navidad, todo eso viene de las fiestas paganas. Entonces, la Coca-Cola. Lo que quiero decirles con esto es que la nacionalidad de cualquier país, la nación es primero que el Estado. El Estado cuando se crea es porque se crean las fronteras que establecen los límites territoriales de una nación. Está formada, mire, España, por ejemplo, hoy aparece un artículo en el Panama América del profesor Mario Castro Arena, que se llama España no existe. Es una serie que el profesor Castro Arena arranca hoy, muy interesante. Y cuando él hace con ese título tan sugestivo y tan provocador de que España no existe, lo que quiere decir que España es el fruto de muchas invasiones. Goda, musulmana, romana, celta, y creó muchos estados dentro del estado. O sea que esto no es nuevo lo que usted está viendo en España. Es que lo que causa gracia es que, por ejemplo, Jaén, una ciudad como Jaén fue un reino. Barcelona nunca fue reino. Imagínense si ahora todo el mundo le da por irse por la historia. Y por eso nosotros desde aquí, en nuestra experiencia, abogamos por la unidad del Reino de España. Porque en realidad incluso lo que sí abogamos también es por la solución política de Cataluña, buscando una forma, algo que ya maduró en el seno de la sociedad española, que es la revitalización de las autonomías, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que ante la incapacidad política, España, aunque Puigdemont y su gente salió huyendo, ya sabremos hoy más tarde por qué y para qué, el problema no está resuelto. Pero lo que ha pasado en Cataluña es una radicalización muy difícil de controlar. Incluso ya los partidos independentistas se están planteando, Fernando y estemos televidentes, ir a las elecciones y ganarlas. Mientras, mire lo que está haciendo los partidos demócratas constitucionalistas, entre ellos el Partido Popular, el PSOE. Bueno, ante un llamado de que los partidos constitucionalistas vayan unidos, se ha impuesto la jerarquía individualista de los partidos y el Partido Popular dice, no, yo voy solo. Todo el mundo quiere obtener ganancias en Cataluña y se van a llevar una sorpresa. O sea, ahí hay un problema sin solución todavía hasta que se hagan las reformas constitucionales. Eso es lo que está pasando en España. La crisis no está resuelta. Hay un avance del constitucionalismo para resolver el problema, pero el problema no está resuelto. El problema apenas está planteado. Y las elecciones van a ser un referéndum. Le adelanto entonces, antes de ir a los Estados Unidos, la fiscal general de Argentina renuncia, la señora Alejandra Hirls contó, y renuncia por discrepancias en la reforma que el presidente argentino quiere hacer y que ella considera que es un retroceso para la justicia argentina. Renuncia a partir del 1 de enero del 2018. Y en Venezuela, el señor Maduro, con las elecciones que el gobernador ahora está más radical que nunca, la oposición decidió no ir al proceso electoral para las elecciones en alcalde, que yo no sé para qué.
Si ya Venezuela no necesita más elecciones. Pero bueno, va a haber elecciones, pero no va a participar la oposición. Entonces, ¿para qué van? Mejor que los nombren de a dedo y se ahorran toda esa plata. Venezuela sigue en crisis y no va a salir de la crisis. En los Estados Unidos, ahí sí la puerca torció el rabo. Ayer, y quisiera ponérselo bien en perspectiva para que usted... ¿Por qué es importante de los Estados Unidos para nosotros? Primero, porque es nuestro principal socio económico y financiero. Además, tenemos un tratado de neutralidad con ellos. Y lo que le pase a los Estados Unidos es importante para la República de Panamá. Ayer, el fiscal Robert Mueller hace público un indictment en la cual acusa al exdirector de la campaña del señor Trump, Paul Manafort, y a su socio, que también actúa en la campaña, Rick Gates, de 12 delitos, que en inglés se llaman 12 counts, 12 delitos, entre los que está conspirar contra un Estado enemigo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, está fraude fiscal, movimiento de dinero a través de offshore. Y ya se mencionan cuáles son los países. No estamos nosotros allí metidos en eso. Pero este indictment, si usted lo mira y lo lee, fíjese lo importante que le quiero señalar. Está disponible en la red. Es importante incluso que nuestros abogados lo lean por la precisión técnica y jurídica que tiene ese documento. Al leerlo usted se va a dar cuenta de la gravedad en que están estos dos caballeros, porque no son delitos cualquiera. Sin embargo, deben ustedes saber que estos delitos que ellos son acusados no afectan para nada al presidente Trump, porque él no está mencionado en ese indictment. O sea, en estos dos no está mencionado. El problema es que esta investigación que hace el fiscal Robert Mueller va a tener impacto en otro personaje que sí va a afectar al presidente, que es el general Flynn, que también va a ser acusado, no tengo la menor duda por la prueba que ya tiene el fiscal, de cosas similares, y este sí fue consejero de seguridad en la administración. Pero simultáneo a que se da esta situación, ayer el ciudadano George Papadopoulos se declara culpable de haberle mentido al FBI ¿sobre qué cosa? Sobre sus relaciones con Rusia. Él negó que él hubiese tenido ningún tipo de relación con los rusos. Y este caballero era asesor de política exterior para la campaña del presidente Trump. Este sí está vinculado. Y en este caso en particular, él se declara culpable de haberle mentido al FBI. ¿En qué cosa? Él dijo que él no había tenido ninguna relación. Bueno, ahora en su declaración de culpabilidad que él acepta, dice que él tuvo conversaciones con una persona que se denomina el profesor en Inglaterra y una rusa que se denomina la señora. Y con este profesor llegó contactos en Rusia para buscar información sucia contra Hillary Clinton. Todo eso está documentado en los correos electrónicos que tiene la fiscalía. Y al declararse culpable, él está cantando la Marsellesa. Opa. Y esto sí, ya este caso en particular, sí ya menciona la campaña de Trump. Pero fíjese lo que hizo el fiscal. Frente al indictment abierto, que se le presentó abierto, quiere decir que se hizo público, al señor Manafort y al señor Gates, el fiscal frente a un juez de garantías, ante un juez federal, no pide cárcel. ¿Qué es lo que pide el fiscal? Una fianza de 10 millones para Manafort y de 5 millones para Gates y de retención en su casa. ¿Y por qué no pide cárcel? Porque no es usual. En el sistema norteamericano garantista lo que quiere el fiscal y lo que el juez va a permitir es que se defiendan. Que se defiendan. Nosotros aquí hubiéramos pedido cárcel. Sí. O hubiera sido... Fíjese que él es investigado primero
y después que termina un proceso de investigación se le abre un indictment, a él se le hace una detención después que es investigado, se lleva ante un juez y ante un juez el fiscal pide la medida cautelar. Ese es el sistema garantista que nosotros queremos poner en Panamá. Y eso es bueno porque protege los derechos. Aquí no se divide uno entre malo y bueno, uno es parte de la sociedad. Y quien infringe la ley tiene que ser llevado ante las leyes de los hombres con los procedimientos de las leyes de los hombres. Entonces, este fiscal logra esto, el juez le aprueba la multa, perdón, la fianza y le aprueba la detención a estos dos caballeros. El otro estaba detenido y el otro decide cantar y se declara culpable ante el FBI. Entonces aquí viene cómo reacciona el gobierno del presidente Trump. Inmediatamente el equipo estratégico del presidente Trump lanza una línea de comunicación. Primera línea de comunicación, distanciar al presidente de los Estados Unidos de estos tres caballeros. Con mentiras, pero distanciarlos. O medias verdades o verdades enteras. Y dos, acusar a la señora Clinton. Sí. Usted ve que la línea de comunicación de la señora Sanders, de la secretaria de comunicación del gobierno y de todos los voceros del gobierno es la misma. Abogados, etcétera, decir que ellos no tienen nada que ver con eso. Y no es cierto. En el primer caso, el indictment no menciona al presidente de los Estados Unidos como consecuencia. En eso tienen razón el gobierno. Pero en el tercer caso, el caso del que se declaró culpable, ahí sí hay una relación, Fernando, directa con el gobierno. ¿Y por qué esto es importante? Porque inmediatamente esto está ocurriendo. ¿Qué pasó con la bolsa, el garito mundial de apuestas? Cayó. Sí, el garito mundial de apuestas. Cayó. ¿Por qué? Porque hablen los niveles de incertidumbre hacia cuál es el futuro del gobierno. Y ayer, hoy y todos los días que vienen, las cadenas de televisión norteamericanas están enfocadas en esto. Y usted no ve ninguna preocupación de ello lo que está pasando en el mundo. Pero el peligro es que ahora van a inventar una guerra. En los Estados Unidos, cuando esto se pone tan duro, a alguien le van a dar un chancletazo en el mundo. No es quién te la hace, sino quién te la paga. Sí, no. A alguien para que todo el mundo se vaya para allá donde están tirando las bombas. ¿Sí? Y esto pone en peligro porque el que está asomando la posibilidad de un enfrentamiento es un país con un alto nivel de desarrollo tecnológico armamentista, que es Corea del Norte, y cuyas consecuencias militares tendrían graves desajustes, no solamente para Corea del Sur, sino para la República Popular China, que es limítrofe, para Rusia y para Japón, porque ya Corea del Norte tiene armas nucleares e incluso ha desarrollado la bomba de hidrógeno. De manera que préstenle atención a esto que está ocurriendo, porque esta inestabilidad, fíjese cómo la maneja el sistema judicial de los Estados Unidos. Y que se conozcan los hechos judiciales no perjudica a la democracia. Por eso lo estoy mencionando, porque lo voy a traer ahora para Panamá. Pero se tiene que conocer en el marco del respeto del sistema judicial. Si usted quiere cambiar el sistema judicial, entonces asuma el poder, vaya a elecciones, gánese las elecciones, cambie la Constitución y entonces haga lo que usted quiera. Sí. No estamos aquí ahora de, de profetas de lo imposible. De manera que esta situación de los Estados Unidos se la menciono porque uno de nuestros principales aliados se encuentra en serios problemas y se encuentra casi prácticamente inhabilitado. Y es la primera vez desde Nixon que el deterioro de la imagen de la institución presidencia de los Estados Unidos ha caído tan bajo. Ni siquiera cuando el Iran Gate. No, esto es lo más bajo porque el presidente Reagan era como un teflón. O sea, su imagen, su capacidad. Porque él no generaba estos conflictos de personal. El señor Trump comenzó a tuitear para atacar y ya los abogados le dijeron para esto y diseñaron una nueva línea de estrategia. Esa guerra está en los Estados Unidos. A la vuelta le hablamos de lo que vamos es la guerra nuestra. Información comercial. Comentario del ingeniero José Blandón. Hoy, comentario nacional. Ingeniero. Bueno, lo primero es lo primero. Así dicen en mi pueblo. Felicitar a CNEX por sus 5 años. En mi experiencia aquí, Fernando, estimados televidentes, una de las características que tiene este canal es que tiene muchas caras nuevas.
mucha gente joven, con talento. Además, no hay nada más hermoso que el talento cuando tiene una cara bonita, por ejemplo, Lupe, Katy, Mirna, ¿no? Es una mezcla de experiencia y juventud. Fernando, que acá es como un océano del pensamiento. Guillermo, que conoce el mundo internacional. Los muchachos que trabajan en todos lados, mis felicitaciones a los centenares de trabajadores que hacen posible que usted tenga una nueva opción de información. Así es. En el campo nacional, quiero decirle que a partir de mañana arrancan las fiestas patrias, pero arrancan los 2 meses más definitorios de la nueva dinámica política en el país. Se los voy a explicar probablemente mañana. Pero quiero aprovechar para decirles que creo que la Asamblea Nacional por lo menos escuchó bien claro nuestros mensajes con respecto al proyecto de ley 573 y no le dio ni siquiera primer debate. Y creo que deben dejar esto para una mejor discusión por las implicaciones que tiene ese proyecto 503 que intenta reformar la ley 6 que regula el sector eléctrico. Las consecuencias de ese proyecto como está redactado están muy poco claras con respecto a temas como implicaciones en las tarifas, implicaciones en el control hegemónico por parte de suplidores de la energía en este país. No está muy claro, ni siquiera el objetivo que quieren hacer con ETES. Entonces, cuando eso pasa, lo mejor es recoger. Igual que la ley esta que intentaba quitarle espacio a Donoso, tampoco pasó y esto hay que trabajarlo con mucha calma. Pero yo quería volver al tema central de la justicia. ¿Y por qué es importante la justicia? Pienso, Fernando y estimados televidentes, que todo el debate que se ha generado con respecto a este tema ha sido quizás el más ilustrativo que hemos tenido. Porque esta confrontación real, no es una confrontación que no es cierta, es una confrontación real entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia le ha permitido a usted, con mucha más información, estar al día del fondo de lo que se trata la justicia. Porque, y le traía el caso de los Estados Unidos, fíjese cómo este señor fiscal, que es uno de los hombres más fuertes hoy en Washington, hablo de Washington en el gobierno federal de los Estados Unidos, el fiscal especial Robert Mueller, considerado un hombre íntegro, que además dirigió el FBI, con experiencia investigativa, pero además respetuoso de la ley, enfrenta a los poderes sin ningún problema, en el marco de la ley y la Constitución. Entonces, esta confrontación preso para ablandar, como dijo la otra. Sí, eso fue una barbaridad. Abrupta, eso es un exabrupto jurídico. Totalmente. ¿No? Como por ejemplo esa visita de los diputados a la procuradora, diciendo, bueno, es que yo estoy a título personal. No, usted no puede decir que usted representa una institución. Y los otros 4 que estaban. Pero no, pero además, eso es una injerencia. Es como, por ejemplo, ¿usted ha visto algún miembro del Senado de los Estados Unidos visitando al señor Mueller? No. En todo caso, se hacen reuniones que se citan para discutir en público lo que está pasando. Pero tiene que haber, y no es para decirle a él, mi solidaridad con usted en contra del presidente de los Estados Unidos. Eso no puede ser. Primero que la procuradora no lo necesita. Porque cuando usted acepta ese puesto, usted acepta el puesto de los riesgos que él tiene. La procuradora no necesita que le estemos dando, sino lo que la procuradora necesita es que le estemos dando información de lo que está ocurriendo. Que su trabajo hable por ella. ¿No? Exactamente. No lo que... Entonces, creo que es importante, porque hoy hay una llamada manifestación. Yo les puedo garantizar con certeza política que el pueblo panameño no va a asistir a eso. ¿Y por qué? Porque no se siente representado en los convocados, en los que convocan. Porque además la manifestación está convocada para fines diferentes. Uno, para pedir la salida de la procuradora, otro para poner presión en la Corte, en fin. Muy variopinto. Es como un arroz con mango. Entonces, he hecho una fecha que no tiene sentido. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El país necesita conocer todo lo ocurrido
No solamente en el caso de Odebrecht, en los casos judiciales. Pero lo tenemos que hacer en el marco de lo que está establecido en la ley y la Constitución. Si la procuradora ya tiene planeada una convocatoria de una audiencia de homologación para el caso Odebrecht, para el 9 de noviembre, entonces tenemos que esperar el 9 de noviembre para saber qué nos va a decir formalmente la procuradora. Usted recuerda que la señora procuradora, cuando firmó el acuerdo, dijo: yo estaré lista antes de diciembre en una audiencia de homologación para explicarle al país los hallazgos del caso Odebrecht. Bueno, eso va a ocurrir el 9 de noviembre. En el interín se han dado unas disputas entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Disputas que se dan a diario. Yo no veo... Lo que sucede es que le subieron el tono porque la propia procuradora hizo una participación pública y el presidente de la Corte hizo una apelación pública y entonces se dio claro que era un choque de trenes desde arriba. Y entonces cuando los trenes chocan desde arriba, los únicos que pueden ceder son los que están arriba. Y cuando yo hablaba aquí de la necesidad de que estos representantes de uno de la justicia que toma las decisiones y otras las que hace las investigaciones, coordinen, no es que se perdonen las faltas técnicas que están claramente tipificadas en la ley. Lo que estaba diciendo es que dejen la discusión de discrepancias y si hay un juez que determina, porque es el que toma las decisiones cuando se trata de la presentación que hace la Fiscalía, una cosa que la Fiscalía no está de acuerdo, entonces la Fiscalía haga las apelaciones correspondientes ante las instancias superiores. Eso es todo lo que pasa. Eso pasa todos los días de Dios en el sistema judicial panameño. Lo que está ocurriendo es que en realidad nosotros en Panamá, por historia, los fiscales nuestros han venido abusando de una medida cautelar que se llama la detención preventiva. Y es la detención preventiva una especie de condena adelantada. Y es como que a los fiscales les gusta ejercer ese poder de querer dominar sin entender que lo que priva ¿por qué nosotros tenemos un nuevo sistema penal acusatorio? Porque el sistema inquisitorio no era garantista. Violaba normas claras de los derechos humanos de los tratados de los cuales la República de Panamá es signatario. Y por eso el sistema penal acusatorio eso es un tema garantista. Y por eso yo les he pedido a los jueces que actúen con mentalidad de jueces y no de fiscales. Y le he pedido al órgano judicial que le dé estabilidad a los jueces a través de la carrera judicial para darle lo que necesita un juez, independencia. Igual que lo que necesita un fiscal. Un fiscal lo que necesita es aplicar la ley en el marco de la ley y la Constitución. Pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, me gustaría que estos señores que van a la llamada Danción Dantes, que ya no existe, ¿no? Hicieran excluyeran en su petición de hoy, a los cuantos van, a los pocos que van a ir, ¿no? Incluyan a los que están detenidos en las cárceles de este país sin procesos, o es que esos panameños no, son de segunda clase para ustedes. Nosotros aquí diariamente hablamos por los miles de muchachos y muchachas que están detenidos en forma ilegal, porque están detenidos porque a un fiscal se le ocurrió una detención preventiva, incluso arguyendo que podía escaparse un hombre que no tiene ni pasaporte ni plata para viajar. Mire usted cómo estamos nosotros. Y cuando usted le pregunta, no, es que nosotros cumplimos, es que el sistema judicial, pero ¿quién lo puso preso? Entonces, hay que hacer que los fiscales sean estrictos en el cumplimiento de la ley. Por eso yo les recomendaba que se leyeran el indictment, el llamado a juicio que el señor Mueller y sus fiscales y sus abogados hicieron en el caso este de los Estados Unidos con una precisión técnica, jurídica en la redacción del lenguaje, ¿no? ¿Sí? Que implica hacia dónde va el fiscal. No solamente, yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que estos dos funcionarios, los norteamericanos que han sido llamados a juicio, no solamente van a ser condenados por 12 causas,
van a tener más causas de condena. ¿Por qué? Porque la investigación ha sido rigurosa y él no actuó contra ellos hasta terminar la investigación. Aquí nosotros detenemos para después investigar, con la teoría de que al detenerlo yo lo hago confesar. Aquí nosotros detenemos y los abogados defensores no tienen acceso al expediente. Es una violación a los derechos humanos. Entonces yo creo que al final, lo que nosotros aspiramos, si hoy es 31, Día de Brujas, ¿no es así? Que en vez de manifestaciones, el Ministerio Público se prepare en estos días para la audiencia de homologación que va a tener el día 9, que el juez evalúe técnicamente toda esta cooperación, que podamos entonces, y tenga la Fiscalía entonces, el apoyo de la comunidad, para entonces seguir en la siguiente fase, que es la más importante, que todos los implicados en una u otra forma vayan a la justicia, hagan sus descargos en el marco del respeto a sus derechos constitucionales, porque así como Odebrecht tuvo el derecho de poder llegar a acuerdos negociados, los que implicados también pueden llegar a acuerdos negociados en el marco de la ley que existe, que precisamente la ley que permite el acuerdo negociado de Odebrecht, que se firmó en febrero de este año, fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, salir de esta confrontación entre Ministerio Público y Corte Suprema, porque entendí que una de las cosas en conflicto era que la Procuraduría quería que fueran los magistrados los que ordenaran la salida de la cárcel de los que fueron detenidos por el caso de Odebrecht, pero si fue el Ministerio Público que los detuvo, ¿por qué el fiscal mismo no corrige eso para que el ministerio pueda hacer la extensión, para que el juzgado pueda hacer la extensión correspondiente? Entonces, yo lo que le estoy planteando con todo esto es que es sumamente importante. Y aquí no se trata de pedir que salga la procuradora, no, aquí lo que tenemos que pedir es que la procuradora termine la investigación y se la presente al juez de garantía y nosotros conozcamos todo lo que estaba allí. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Pero no nos detengamos en la justicia exclusivamente en los casos de alto perfil que le interesan a los políticos. No. Yo estoy pidiendo justicia para otros miles de panameños que están detenidos en las cárceles, pero que no le interesa a los políticos. Pero a mí sí me interesan, porque son jóvenes que lo estamos convirtiendo, Fernando y estimados televidentes, en actores principales del crimen, porque las cárceles son escuelas del crimen. Esas cárceles nuestras no están diseñadas para rehabilitar a nadie. Entonces yo creo que el debate está mal planteado. El debate de la justicia tiene que ser planteado para todos los panameños, no para los buenos o para los malos, porque ¿quién decide quién es bueno y quién es malo? Imagínense que sea yo el que decida quién es bueno o quién es malo. No, el que decide. Es fascismo. No, sí, claro. Esa es una forma autoritaria. Cuando la justicia no se aplica en forma igualitaria, respetando los derechos y las divisiones de poderes, lo que tenemos nosotros es el autoritarismo, que lo único que produce es abuso del poder. Entonces creo que el caso y yo le sugiero a la Procuraduría General de la Nación que baje el tono de la confrontación, al señor presidente de la Corte que baje el tono de la confrontación y nos concentremos en el marco de la ley y la Constitución, que los fiscales respeten las decisiones de los jueces y que la Fiscalía nos presente a nosotros en esa audiencia, ¿no es así?, que es lo que ha encontrado, y que en las próximas audiencias se hagan las correcciones. ¿Cuál es el problema en eso? ¿No es así? Y que paren las detenciones excesivas, porque se ha abusado. Panamá tiene el récord triste del mayor porcentaje de detenciones preventivas, y las detenciones preventivas, con este criterio que señalaba la diputada de que hay que detener para ablandar. Mire usted qué criterio. Bueno, entonces metámoslos en un charco de agua y apliquemos la tortura que le hacían la CIA
a los terroristas y entonces ya no tenemos justicia. Hay que tener cárceles clandestinas. Guantánamo. ¿No? Sí, lo mandamos para Guantánamo para que todo el mundo... si usted me tortura a mí, yo digo lo que usted quiera. Pero si usted me da a mí el derecho de defenderme, entonces yo digo lo que es. O sea, nosotros no estamos aquí para obtener verdades que le interesen a los políticos. La justicia no está para eso. De manera que estamos esperando, y yo no creo que... Yo creo que el país hay que movilizarlo en otras cosas. Pero yo no perdería mi tiempo, no le doy mucha expectativa a esto porque quienes están convocando, primero no tienen ni el conocimiento de lo que están diciendo y están parcializados. Entonces la sociedad se merece mejor cosas que esto. Hay que defender los derechos, hay que ser consecuente con todo. Y la forma de ser consecuente en la democracia es entender que la democracia, como he venido diciendo aquí, se construye con más democracia, pero la justicia se fortalece respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos, no de los que yo considero buenos o los que yo considero malos. No, no hay una justicia para los buenos y una para los malos. Hay una justicia, debe haber una justicia para todos por igual.